Hola, yo soy Marian Valera, estudiante de la especialización de Gerencia de Telecomunicaciones de la materia Señales y Comunicaciones Digitales y voy a hablar sobre las señales digitales. En el desarrollo del video vamos a abordar tres temas fundamentales. El tema 1 son los límites teóricos de la transmisión digital. También tenemos lo que son las nociones de la teoría de la información y codificación, y también vamos a abordar distintos teoremas como son el teorema de Nyquist, el teorema de Shannon y la codificación de fuentes, que entra también en lo que es el teorema de Shannon. Límite teórico de la transmisión digital. Una señal digital es aquella que nos pueden proporcionar dos estados lógicos, que es alto y bajo, o en efecto 0 y 1 en binario, desde el punto de vista digital. Todas las señales físicas son analógicas, aunque decimos que se comportan como señales digitales aquellas que se aproximan a dicho comportamiento. En la imagen que se muestra, tenemos un ejemplo de una señal digital simulada. Observando la imagen de izquierda a derecha, cada división rectangular nos divide el tiempo que transcurre entre un estado y otro. Esta división temporal se representa en función de la escala en el eje X del osciloscopio. Al momento de que una señal digital cambia de un estado bajo a un estado alto, se le conoce como un impulso positivo. En el caso contrario, se le conoce como un impulso negativo. Los impulsos están formados por dos flancos, un flanco de subida y un flanco de bajada. Estos, como se mencionaba anteriormente, tienen un tiempo determinado en un caso real. Llegamos al tema número 2, que es la teoría de la información y codificación. La teoría de la información propone una medida de la cantidad de información que contienen los mensajes de una fuente discreta. Tal medida se basa en la interpretación de la generación de un mensaje como el resultado de un experimento aleatorio, pudiéndose representar la cantidad de información del mismo como una función logarítmica de la inversa de la probabilidad de que tal resultado ocurra, así como la información media de los mensajes dependerá de la distribución de probabilidades de los mismos y será, por tanto, características de la fuente que los genera. Esta medida de información recibe el nombre de entropía y constituye el pilar básico de toda la teoría de la información. La entropía representa el número mínimo de símbolos necesarios para codificar sin pérdida de información de los estados, en este caso mensajes de la fuente, siempre que el número de estos sea suficientemente grande desde el punto de vista estadístico a menor cantidad de información, o sea, mensajes más cortos. La teoría de codificación es el estudio de técnicas que permiten lograr una transmisión eficiente y precisa de información de una fuente a un destino. La teoría de codificación es una ciencia que engloba a las ramas de comprensión de datos, control de errores y criptografía. Si bien estas tres ramas tienen que ver con codificar una señal a transmitirse para lograr una finalidad específica. Son las ramas de comprensión de datos y codificación para control de errores las que tienen la finalidad básica de lograr una transmisión eficiente y libre de errores, respectivamente, hacia un receptor, ya que la criptografía se encarga más bien de disfrazar la información a transmitirse de forma tal que no pueda ser reconocida por algún intruso no deseado mientras viaja por el canal de comunicación. En este segmento vamos a hablar de diferentes teoremas.
empezando por lo que es la teoría de Nyquist. Cuando hablamos del estudio de la señal analógica, debemos pensar en Harry Nyquist. Este fue un ingeniero y físico de origen sueco y estadounidense, el cual tuvo una notable participación en el desarrollo de la teoría de la información. Uno de sus aportes más importantes lo constituye lo que conocemos como la teoría del muestreo de Nyquist o el teorema de Nyquist. Esta propuesta fue desarrollada en forma de hipótesis en el año de 1928. Posteriormente fue aprobada y demostrada mediante fórmulas matemáticas en 1949 por el matemático estadounidense Shannon. Sin embargo, es importante tener en cuenta que antes de la propuesta hecha por Nyquist, ya existían antecedentes de esta teoría, y es que matemáticos de la talla de Laplace, Cauchy, Borel, Lagrange y Fourier habían sentado previamente las bases para este y otros teoremas. Antes de hablar de la teoría de Nyquist, es importante conocer qué es el muestreo. Cuando utilizamos este término, nos referimos al proceso de conversión de una señal en tiempo continuo a una señal en tiempo discreto. Para realizar esta conversión es necesario la escogencia de muestras periódicas de señal continua en determinados periodos de tiempo. La llamada teoría del muestreo indica que cuando se trata de una señal de ancho de banda limitado, la frecuencia de muestreo debe ser mayor que 2 veces su ancho de banda. El teorema de Nyquist suele aplicarse en distintas áreas. La música es una de las más resaltantes. En muchas ocasiones es necesario hacer la conversión de material analógico como discos de acetato, cassette, cintas magnéticas, a formato digital como CD, DVD. Para esto, los ingenieros de sonido requieren definir el rango de frecuencia de interés. Por esta razón, antes de que sea muestreada la señal, se hace uso de lo que conocemos como los filtros analógicos. La finalidad es remover los componentes de frecuencias fuera del rango de interés. Otra de las aplicaciones de esta teoría se puede observar en los osciloscopios digitales. Estos son instrumentos a través de los cuales se puede visualizar y medir una señal eléctrica, para lo cual se hace uso de la señal de entrada. La finalidad del teorema de Nyquist consiste en demostrar que la reconstrucción exacta de una señal de tipo periódica que es continua en banda base a partir de sus muestras es posible desde el punto de vista matemático, solo si la señal está limitada en banda y al mismo tiempo la tasa de muestreo es superior al doble de su ancho de banda. En el caso de las llamadas funciones pasabajos necesarias en la ingeniería de comunicaciones, la teoría de Nyquist se convierte en un proceso de vital importancia. A través de esta se pueden establecer vínculos entre las señales continuas con las discretas. En 1948 se publicó dentro de la revista de los laboratorios Bell en Estados Unidos un artículo titulado Una teoría matemática de la comunicación por el investigador de dicho laboratorio Claude Shannon. Dicho artículo, de aproximadamente 50 páginas de extensión, es un complejo análisis matemático donde se establece la velocidad máxima en bits por segundo que se puede alcanzar en cualquier sistema de comunicación real. Shannon realizó dicho estudio en un sistema de comunicación en general, propuesto por un emisor, un receptor, un canal de transmisión y una fuente de ruido, que en todo sistema real de transmisión existe en mayor o menor medida. En la imagen inferior del lado izquierdo se muestra la representación del propio Shannon de dicho sistema general de comunicaciones. A partir del esquema anterior y a lo largo de más de 50 páginas,
Shannon demuestra mediante complejos cálculos matemáticos su famoso teorema de las comunicaciones. Todo el artículo está lleno de límites, derivadas, integrales, cálculos de estadísticas y probabilidades y otros procedimientos matemáticos. Afortunadamente, el resultado final del teorema de las comunicaciones de Shannon es una pequeña fórmula fácil de aplicar y de recordar y de consecuencias fundamentales para todos los sistemas de comunicaciones modernas. Dicha fórmula se encuentra en la parte inferior derecha. En un canal de transmisión, un parámetro importante es la razón señal entre ruido, la cual es una cantidad adimensional. Cuando es pequeña, el ruido es mucho mayor que la señal, y cuando es muy grande, el ruido es despreciable. El desarrollo de la teoría de la información de Claude Shannon durante la Segunda Guerra Mundial estimuló el siguiente gran paso para entender qué cantidad de información se podría comunicar sin errores y de manera fiable a través de canales con ruido gaussiano de fondo. Fundamentado sobre las ideas de Hartley, el teorema de Shannon de la codificación de canales con ruido describe la máxima eficiencia posible de los métodos de corrección de errores versus los niveles de interacción de ruido y corrupción de datos. La prueba del teorema muestra que un código corrector de errores construido aleatoriamente es esencialmente igual de bueno que el mejor código posible. El teorema se prueba con las estadísticas de tales códigos aleatorios. Podemos concluir que en 1928 fue desarrollada la propuesta de la teoría de Nyquist. En 1949 fue aprobada y demostrada por medios de fórmulas matemáticas la teoría matemática de las comunicaciones realizada por Claude Shannon. Otra de las conclusiones que tenemos es que las señales digitales se denominan como códigos en banda base. Y por último, una última conclusión es que cuando una señal atraviesa un canal de comunicación sufre tres tipos de fenómenos que la van a hacer variar de su forma original, y una de ellas, y de que se tocó el tema aquí, fue el ruido. Bueno, esta fue toda la presentación. Espero les haya gustado. Muchas gracias.